3 casos de manipulación psicológica que llegaron demasiado lejos. Número 3. El 20 de agosto de 2016, una llamada al 911 alertó a la policía de Newport Beach, California. Una mujer estaba pidiendo ayuda. Había sido atacada en el estacionamiento de su departamento por un hombre con un objeto cortante, pero la situación había dado un giro inesperado. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron al agresor en el suelo, inconsciente. Su nombre, John Meehan. Aquello no era un asalto común, no era un ataque al azar. Y lo que ocurrió esa noche fue el desenlace de una historia de engaño y control psicológico que había comenzado 2 años antes cuando Meehan puso sus ojos en Deborah Newell, una exitosa diseñadora de interiores que jamás imaginó que estaba a punto de entrar en una trampa. En octubre de 2014, Deborah, de 59 años, probó suerte en una app de citas. Ahí conoció a John Meehan, quien se presentaba como un anestesiólogo con una impresionante carrera en la medicina. Él decía haber trabajado en zonas de conflicto con Médicos Sin Fronteras. Además, era encantador, educado y parecía estar genuinamente interesado en ella. Desde el primer encuentro, John se mostró atento y protector. Sabía exactamente qué decir y cómo ganarse su confianza. Así, en cuestión de semanas, la convenció de que era el hombre indicado. Y un mes después de conocerse, se mudaron juntos. Y a partir de ese momento, él tomó el control. Yo no trabajaba, no tenía auto propio. Evitaba hablar sobre su vida y siempre tenía excusas. Y cuando Deborah le preguntaba sobre su trabajo en el hospital, él decía que estaba enfrentando problemas legales con antiguos compañeros que lo querían perjudicar. Las hijas de Deborah, Jacqueline y Terra Newell, notaron algo extraño desde el principio. John tenía una actitud demasiado dominante. No dejaba que su madre pasara tiempo a solas con ellas. Decidieron entonces investigarlo por su cuenta. Pero lo que habrían descubierto habría sido sumamente alarmante. Yo no era médico, no. Además, tenía antecedentes en varios estados por fraude y manipulación. También había estado en prisión y tenía un historial de engaños contra múltiples mujeres. Se hacía pasar por un hombre exitoso para estafarlas, controlar sus vidas y quedarse con su dinero. Y cuando las hijas le mostraron las pruebas de Deborah, ella no quiso escucharlas. John ya la había convencido de que todos estaban en su contra. Pero el control de John no se detuvo allí. Se volvió cada vez más posesivo. No la dejaba salir sola, revisaba su teléfono, quería saber con quién hablaba y en qué gastaba su dinero. Así, hasta que un día, Deborah descubrió que él le había robado una gran cantidad de dinero. Aquel fue el gran punto de quiebre. Sin decirle nada, rentó un departamento en secreto y comenzó a mudarse poco a poco. Y cuando finalmente se fue, John perdió el control. Le envió amenazas y le acechó durante meses. El 20 de agosto de 2016, John decidió que si no podía tener a Deborah, se aseguraría de hacerle daño de otra manera. Ese día, esperó a Terra Newell en el estacionamiento de su edificio y cuando ella salió de su auto, él se lanzó sobre ella con un cuchillo, pero lo que no esperaba era que Terra reaccionara. Así, en medio del forcejeo, logró defenderse y evitó el ataque. Cuando la policía llegó, John fue trasladado al hospital en estado crítico. Cayó en coma y 4 días después, el 24 de agosto de 2016, finalmente falleció. El caso de John Meehan dejó al descubierto una verdad incómoda. Sí, los manipuladores no siempre se ven como criminales y a veces se presentan como la pareja ideal, como el amigo perfecto, como alguien en quien puedes confiar. Dirty John se convirtió en un fenómeno mediático. Fue adaptada en un popular podcast y luego se hizo una serie de televisión protagonizada por Connie Britton y Eric Bana, pero para Deborah y su familia no es ficción. Más que eso, es la prueba de que el peligro no siempre se esconde en la oscuridad y a veces el peligro te dice que te ama. Pero si este caso te pareció impactante, espera escuchar los otros 2. Estos son
3 casos de manipulación psicológica que llegaron demasiado lejos. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Número 2. En 1981, en la ciudad de Nueva York, Martin Markovich estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre había fallecido recientemente y, aunque a los ojos de cualquiera parecía un hombre exitoso, lo cierto es que estaba en crisis. Sí, tenía dinero, resultado de una empresa familiar dedicada al negocio textil y una casa en un lugar exclusivo, pero esto no significaba que fuera feliz. No. Desde la muerte de su madre, el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad lo estaban consumiendo. Marty nunca había sido una persona particularmente segura de sí misma. Él más bien era el tipo de hombre que dudaba antes de tomar decisiones importantes, que evitaba el conflicto, que prefería dejarse llevar antes que enfrentar problemas. Su madre había sido su apoyo toda la vida y, ahora que ella ya no estaba, sentía que no tenía dirección. Su hermana, Phyllis Zafiro, intentó ayudarlo, pero la relación entre ellos nunca había sido fácil. A diferencia de Marty, Phyllis era fuerte, directa, clara, concisa. Ella no tenía problemas en decir lo que pensaba y eso generaba tensiones entre ellos. En ese momento de crisis, Marty sintió que no podía acudir a su hermana. Entonces hizo lo que muchas personas en su situación harían: buscar ayuda profesional. Le recomendaron a un psiquiatra con muy buena reputación, un hombre conocido por su método poco convencional pero efectivo, alguien que no se limitaba a escuchar, sino que tomaba un papel activo en la vida de sus pacientes. El Dr. Isaac I. Herscope. Marty llegó a su consultorio en Manhattan con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había probado la terapia antes, pero sentía que no le servía. Los terapeutas tradicionales le hacían preguntas, tomaban notas, pero nunca le decían qué hacer, pero Ike era algo diferente. Desde la primera sesión le hizo sentir especial. No le hablaba como un doctor distante, sino como un amigo, un mentor. Él le decía que no tenía por qué sentirse mal, que lo único que necesitaba era alguien que lo guiara correctamente y que, con las decisiones adecuadas, podía recuperar el control de su vida. A Marty le gustó lo que escuchó, se sintió bien, se sentía bien. Las sesiones se hicieron cada vez más frecuentes. Ike era carismático, energético. Tenía un aire de confianza que hacía que cualquiera creyera en él. No se limitaba a la teoría psicológica, no. También le daba instrucciones claras sobre cómo manejar su vida. Pronto, Marty comenzó a depender de él. Lo primero que Ike le hizo notar fue que su entorno estaba lleno de personas que no le convenían. Le dijo que había gente en su vida que solo estaba interesada en su dinero, que lo manipulaban, que lo hacían sentir inseguro a propósito para controlarlo, en fin. Y entre esas personas, según Ike, su propia hermana era la peor. Él insistió que Phyllis no le quería por lo que era, sino por lo que tenía, que su insistencia en ayudarlo no era genuina, sino un intento de controlar su empresa y su fortuna. Marty naturalmente comenzó a creerlo y de a poco Ike lo convenció de alejarse de su hermana, de dejar de confiar en ella y así Marty increíblemente empezó a creerlo, pero de a poco Ike le convenció a alejarse de su hermana, de dejar de confiar en ella y así Phyllis desapareció de su vida. Nunca jamás, al menos en ese entonces, la volvió a ver. Ahora Marty solo tenía una persona en quien confiar: Ike. Así pasaron los meses y la influencia del psiquiatra se hizo mucho más fuerte. Marty no tomaba ninguna decisión sin consultarlo. Desde asuntos personales hasta cuestiones empresariales, todo pasaba por Ike primero. Cuando Marty comenzó a dudar sobre su departamento en Manhattan, Ike le sugirió que sería mejor si tenía un lugar más tranquilo para las sesiones. ¿Por qué no usamos tu casa en los Hamptons? Al principio Marty no veía nada raro en eso y si su psiquiatra estaba ayudándolo tanto, no tenía problema en prestarle la casa de vacaciones, pero lo que comenzó como una simple sugerencia se convirtió en una toma de control total. Ike no solo comenzó a pasar más tiempo en la casa, no,
También llevó a su esposa y a su hija y más tarde empezó a organizar reuniones con empresarios, artistas y figuras influyentes. Todo esto en la propiedad de Marty, pero sin él como anfitrión. Y para cuando Marty se dio cuenta, su casa ya no le pertenecía. Un día llegó a los Hamptons y vio algo desconcertante, inquietante, raro. En la entrada de la propiedad, Ike había mandado colocar una placa con su nombre: la familia Hershoff. Marty preguntó qué significaba eso y Ike se rió y le dijo que era solo una formalidad y que no tenía importancia, pero desde ese momento, Marty empezó a notar cosas que antes había pasado por alto. Cada vez que iba a la casa, Ike le hablaba como si él fuera el invitado. Es decir, si quería organizar algo en su propia casa, tenía que pedir permiso, y eso fue haciendo que poco a poco él se fuera convirtiendo en un extraño en su propia casa, su hogar. Los años pasaron y la influencia de Ike sobre su vida siguió creciendo y ya no solo manejaba un bienestar emocional, también manejó su empresa, sus inversiones y sus relaciones personales. Pero Marty no se daba cuenta. Ike resultó ser un maestro de la manipulación y cada vez que Marty tenía una duda, cada vez que algo no le cuadraba, Ike lo hacía sentir culpable por desconfiar. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿todavía dudas de mí? Marty se sintió muy mal por cuestionarlo y cuando Ike le sugirió que hiciera un testamento y lo nombrara como albacea, finalmente algo hizo clic en su cabeza. Pero para ese entonces ya era 2010. Habían pasado casi 30 años desde la primera sesión y por primera vez en todo ese tiempo, Marty se permitió dudar. Un solo momento. Miró su vida y se dio cuenta de que estaba completamente solo. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía control sobre su propia empresa, no tenía siquiera acceso a su propia casa. Todo lo que le quedaba era Ike. Entonces, entendió algo perturbador. Todo había sido una estrategia. No lo había ayudado a sanar, no. Lo había manipulado para que dependiera completamente de él. Y ese mismo año Marty cortó el contacto con Ike. Dejó la terapia. Y luego recuperó su empresa y su vida, pero no se quedó en silencio. En 2012 presentó una queja formal ante la Junta Médica del Estado de Nueva York. Y con el tiempo, otras víctimas de Ike empezaron a hablar. Resulta que después de una larga investigación, en 2021, Isaac Hershoff perdió su licencia para ejercer la psiquiatría. Luego, desafortunadamente, Marty pasó casi 30 años atrapado en una telaraña invisible. Un engaño que no dejó marcas en su piel, pero que lo despojó de todo lo que tenía. Y es que no todos los depredadores se esconden en la oscuridad. Resulta que algunos se sientan frente a ti, te sonríen y te dicen: ¿cómo te sientes el día de hoy? Número 1. En la Ciudad de México, en una intersección transitada de la Avenida Insurgentes Norte, había una casa que, a simple vista, no tenía nada de especial. No era una mansión ni una construcción extravagante, pero había un detalle que le hacía inconfundible. 2 enormes macetas en la entrada. Estas piezas de cemento, colocadas estratégicamente a los costados de la puerta, eran lo primero que cualquiera notaba al pasar por allí. Fue así como los vecinos comenzaron a llamarle la Casa de los Macetones. Su dueño, Rafael Pérez Hernández, a decir verdad, era un hombre reservado, de carácter severo y poco dado a socializar. Casi nunca hablaba con los vecinos ni permitía que se acercaran demasiado a su hogar. Lo único que se sabía de él era que salía regularmente para vender raticida, un producto que, según él, fabricaba en su propia casa. Pero nadie sospechaba que dentro de esas paredes, detrás de las macetas que se habían vuelto el símbolo de la casa, se ocultaba un secreto aterrador. La verdad habría salido a la luz el 25 de julio de 1959, cuando un transeúnte encontró un pedazo de papel en la calle, cerca de la casa. Era un trozo de estraza, arrugado y con un mensaje escrito a mano. No tenía remitente ni detalles, solo una palabra que bastaba para generar escalofríos: ayuda. Sin pensarlo mucho, decidió llevar aquella nota a la policía.
En un principio los oficiales no le dieron demasiada importancia, pero al preguntar por la dirección de dónde podría haber salido el mensaje, todas las pistas los llevaron a la casa de los macetones. Fue así que al llegar a la puerta, golpearon varias veces, pero nadie respondió. Insistieron, llamaron por su nombre a Rafael, pero solo el silencio les contestó. Intentaron asomarse por las ventanas, pero estas estaban bloqueadas con madera y cortinas gruesas que impedían cualquier visibilidad, ya sea del exterior o al interior. Algo no estaba bien. Después de varios intentos fallidos, decidieron entrar por la fuerza. Adentro, lo que encontraron desafió cualquier expectativa. La casa estaba en condiciones terribles, llena de suciedad, con muebles viejos y, además, un aire enrarecido por la falta de ventilación. Pero lo que más llamó la atención de los oficiales fue el grupo de personas sentadas en el suelo, mirándolos con desconcierto. Eran nada más y nada menos que una mujer y 6 niños. Ella era Sonia María Rosa Noé, la esposa de Rafael. A su alrededor estaban sus hijos de nombres poco comunes, por cierto. Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. Ninguno de ellos tenía documentos, nunca habían ido a la escuela y nunca habían salido de su casa. Durante 18 años, Rafael los había mantenido completamente aislados del mundo exterior. No podían salir a la calle, no podían mirar por las ventanas, no podían hablar con nadie. La razón de este encierro no era económica ni producto del descuido, no. Era una decisión más bien ideológica. Rafael estaba convencido de que la sociedad estaba corrompida, de que el mundo exterior era peligroso y de que la única forma de proteger a su familia era aislándola completamente. Para él, su casa, la casa de los macetones, no era solo su hogar, sino una fortaleza contra el mal del mundo. Su esposa Sonia nunca estuvo de acuerdo con esta forma de vida, pero durante años intentó convencerlo de que al menos los niños pudieran salir, de que ellos merecían ver el mundo, conocer personas, aprender más allá de esas paredes. Pero Rafael era inquebrantable en su decisión. Cada vez que ella mencionaba la posibilidad de escapar, la volvía a someter con sus palabras, con su autoridad, con el miedo que había impuesto sobre toda la familia. Hasta que su hija mayor, Indómita, entonces decidió arriesgarse. Sin poder salir ni comunicarse con el exterior, escribió varias notas de auxilio y las lanzó por una rendija con la esperanza de que alguien las encontrara. Lo intentó 3 veces, pero 2 de esas notas nunca llegaron a nadie. Sin embargo, la tercera cayó en la calle y fue la que habría cambiado todo. Después de este gran descubrimiento, Rafael Pérez fue arrestado de inmediato. Lo llevaron al Palacio de Lecumberri, la temida prisión de la época. Durante su juicio, nunca mostró arrepentimiento. No creía haber cometido ningún crimen. Insistió en que lo único que había hecho era proteger a su familia de un mundo lleno de corrupción. Para él, su mayor pecado fue haber sido descubierto. Pero finalmente fue declarado culpable. Pasó varios años en prisión y en 1972 se quitó la vida en su celda. El caso sacudió a la sociedad mexicana. Los niños fueron llevados a instituciones donde comenzaron un difícil proceso de adaptación. Y para ellos, la vida fuera de la casa de los macetones era un misterio. No sabían cómo funcionaba el dinero, nunca habían visto televisión, nunca habían subido a un autobús. El mundo exterior era tan desconocido para ellos como si hubieran salido de otro planeta. Y aunque recibieron apoyo psicológico, la transición fue extremadamente difícil. Y es que no se trataba solo de aprender a vivir en la sociedad, sino de entender lo que significa la libertad después de haber pasado toda una vida sin conocerla. Con el tiempo, la casa fue demolida. Y si te preguntas cómo es que aprendieron a escribir, sorprendentemente los niños eran bastante cultos. Sabían muchísimas cosas que muchos otros niños que van a la escuela normal no saben. Y es que su padre, en su intento por protegerlos del mundo exterior, fungió como su maestro y, a decir verdad, fue bastante bueno, pero ¿a cambio de cuánto? ¿A cambio de qué? Su impacto de hecho fue tan grande que en 1972 fue llevada al cine con la película El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein. Hoy,
La casa de los macetones es solo un recuerdo en la memoria de quienes vivieron cerca de ella, pero su historia sigue resonando como un recordatorio de lo que el miedo, la obsesión y el aislamiento pueden hacer a una familia. Porque no todas las cárceles tienen barrotes y no todos los prisioneros saben que lo son. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.